¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video aprendiendo y compartiendo. Soy Nachito, hijo. Saludo para 3187 que se encuentra tomando sus merecidas vacaciones. Sí, con mucho gusto lo puedo repetir. En el ejercicio de sus derechos, en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades fundamentales y de satisfacer las justas exigencias de la moral del orden público, del bienestar en general en una sociedad democrática. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad y religión a casarse. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión y su creencia, así como la libertad de manifestar su religión y su creencia tanto en público como en privado, individual y colectivamente, en la enseñanza y la práctica del culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así es que 3187 usted tiene todo el derecho de emitir libremente su pensamiento sin temor a censura o a sanción, y tienes derecho a réplica. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos reconocidos por la Constitución y por la ley. La máquina. Toda persona tiene derecho a ser tratado como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare culpable del delito que se le imputa. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Debo decir, toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare culpable del delito que se le imputa. Ni los jueces, ni los fiscales, ni los querellantes, ni miembros de la Policía Nacional pueden presentar a una persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre este en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitido la publicación de datos y fotografías indispensables para su debida identificación. Será hasta el próximo. No, tranquilo, no se preocupe.